¿Cómo se da esta relación que hoy es de sociedad y me imagino que es una gran amistad con Rafa Márquez? ¿De dónde nace? ¿Cómo es que se conocen? ¿Cómo es que llegan a consolidar esta gran relación? Yo me imagino que debe estar entre tus mejores amigos, Rafa. Sí, Rafa fue por intermedio de un amigo en común que teníamos, que es Jorge Rosales, el Barro. El Barro, sí. El Barro en esa época, cuando yo llegué a Chivas, andaba muy con los jugadores y si te recuerdas, había llegado Emilio Mora a Chivas. Gordito Mora, no, Chiquis. Emilio, sí. Sí, Emilio Chiquis, Mora, que venía de Cruz Azul. Claro. Como delantero estrella al equipo de Ruggeri. Sí, claro. Y al segundo entrenamiento se rompe el menisco. Entonces lo opera Rafa, lo rehabilito, anda muy bien y ahí es donde Rafa había quedado. Rafa se lastima su rodilla, si no tengo mala memoria, en el último partido contra Estados Unidos, en el Mundial de Corea-Japón. Sí. Entonces, él está en Mónaco y un día de la nada estábamos en el Tolán y viene Barro y me dice, ¿podés revisar a mi amigo Rafa? Y me lo trae. Yo le digo, sí, pasá. Me empieza a explicar cómo se había lastimado, cómo le dolía, cómo parecía el dolor, que ya llevaba casi 3 meses de dolor, que no lo dejaba jugar, que jugaba 15 minutos y se tenía que salir. Y yo traía de Argentina mucha clínica. La clínica es desde que llega el paciente y te empieza a contar qué tiene, cómo le pasó, cómo sucedió, más todas las maniobras que requiere. En este caso sería la rodilla que le dolía a él, y cada movimiento tiene un porqué y un para qué. Entonces vos te vas dando cuenta de qué posibilidades hay de que esté un menisco roto dentro del menisco, que sea el cuerno anterior, que sea el cuerpo, que sea el cuerno posterior, y así sucesivamente con toda la estructura de la rodilla. Y tuve la suerte que a partir de lo que me contó, sospeché del momento que era una posible lesión en cuerno posterior del menisco y le hago la maniobra y pegó el grito. Entonces, él me dice que había que hacer. Le dije, para mí es quirúrgico. Entonces él me dice, ¿y usted opera? Le dije, no, créeme porque yo no opero. Yo necesito que te operen. Es una lesión pequeña de las que a nosotros nos hace lucir y tú en 3 semanas estás en Mónaco entrenando de vuelta. Y ahí lo opera Rafa. Y ahí yo le digo de Rafa, me dice, ya Rafa lo vi, estamos viendo. Le dije, no, vamos a verlo ya de vuelta porque esto es cirugía. Y el otro día lo opera Rafa y estaba roto el menisquito y ahí agarré mucha confianza. Porque había un detalle, la lesión no se veía franca en resonancia. Y yo por la vista no veo casi estudios de resonancia, lo mío es clínica. Entonces, y eso hizo de que me ganara confianza. La rehabilitación la hicimos en Tolán, por eso tiene foto, por eso hay fotos de Rafa con la camiseta de Chivas, porque él no había venido preparado con ropa y el Terry le daba ropa. Y bueno, y así fue que en 3 semanas se le dio el alta y ahí empezó la relación. A los 3 meses o 4 lo compra el Barcelona, o al tiempo, no sé cuánto, pero lo compra el Barcelona y ahí se empezó a armar todo. Sí. Podríamos decir, Gato, que gracias a tu labor, a tu ayuda, porque también Rafa era muy proclive a lesiones de rodilla, te acordarás. Sí. ¿Tú ayudaste a extender su carrera? Después de esa... No, soy argentino, no me busques. Pero ¿cuánto? A ver, el tipo llegó a 37 años y todavía jugando. Sí, bueno, lo que sí, a ver, no te olvides que él después tuvo 7 años en Barcelona, donde Barcelona siempre se caracterizó por tener muy buenas áreas médicas. ¿Sí? Entonces él estuvo muy acobijado por las áreas médicas del Barcelona. Pero sí, cuando él llega acá al Atlas, estando en León, yo le daba la asistencia, estando en Atlas más, porque yo ya pasé a trabajar ahí. Pero hay un detalle que sí importante, que cuando nos detecto yo de que era quirúrgica su problema de columna, 1 año antes del Mundial. Es cierto. Y lo operamos y tuvimos un éxito porque era a las 6 semanas estaba jugando de vuelta al fútbol, de una cirugía de hernia discal. Entonces, esas son cosas que sí te llenan, sí te gratifican, y vos decís, bueno, sí lo ayudé, sí fuimos parte por ahí importante, más allá de que era un profesional bárbaro, de que se cuidaba y que tenía todo el don,
como un excelente jugador, ¿no? Era un crack. Pero bueno, pero sí el hecho de que de cómo soy, de cómo me gusta tratar al jugador, de cómo me gusta llevarlo. Yo soy un convencido que el jugador que está lastimado hay que tenerlo bien contento, porque si vos te pones a pensar, el directivo no le habla, ustedes los periodistas no lo buscan porque no es nota, la familia y los kinesiólogos, que somos los que lo vemos todos los días, somos los que lo tenemos que tener bien, somos los que tenemos que soportar, animarlo. Y una de las cosas que me llevó a hacer una gran amistad, que yo digo que para mí uno de mis hermanos del fútbol, es Óscar Ustari. Y Óscar también pasó momentos difíciles. Muy difícil, un jugador que se ha lastimado un montón y que hoy por hoy tiene 39 años y te puedo decir que está en su mejor momento rompiéndola en el Inter con su amigo. Claro, con Messi. Claro, exactamente. Y te puedo asegurar que no está por amistad. No, claro. Está por capacidad y lo demostró. Y me gustó porque le tapó la boca a mucha gente. ¿Cómo se da para mantener? Ahorita platicamos también un poquito de Óscar. ¿Cómo se da? ¿Cómo surge la posibilidad de que se pusieran de acuerdo? Vamos a hacer la sociedad y vamos a abrir la clínica. Fue muy fácil porque él en principio la sociedad iba a ser con Rafa Ortega para mantener la mancuerna que se había armado, que Ortega operaba y yo rehabilitaba, y no se dio por diferentes circunstancias. Y entonces ahí de esa manera, él que había vivido todo ese proceso de hablar de armar la clínica y todo, me dijo, ¿sabes qué? Tú te mereces tener una clínica y yo voy a invertir. Y bueno, y él invirtió, entonces él puso el capital, yo pongo el trabajo y así se armó la sociedad. Y duramos, te voy a decir, esa sociedad y esa clínica se armó en San Francisco, en el cuarto de hotel del Barcelona, cuando jugamos Barcelona, uno de los tantos partidos que jugó Barcelona-Chiva, que él me dijo, ¿venís? Sí, bueno, vente, porque aparte él estaba tocado del gemelo y tenía partido de selección como a los 3 semanas. Y fui, me juntamos ahí toda una tarde, platicamos y quedó ya armada la sociedad. Y obviamente lo que decíamos va más allá de una sociedad, es una amistad. Supongo que las familias tienen también una gran relación. El mismo Rafa, ahora que bueno ya está acá cerca también en Ciudad de México, mantienen ese vínculo de alguna manera. ¿Te llevó? ¿Él colaboró también un poquito a que te acercaran a la selección mexicana el año antepasado? No, eso fue más. No, eso fue por un tema. Lo de la selección a mí me tomó totalmente de sorpresa, porque de hecho, te voy a decir más, él ya estaba viviendo en Barcelona, estaba trabajando en Barcelona, y había venido unos días de vacaciones, y me dice Gato, mirá que me voy, me voy ahora en un rato a la tarde, me urge que nos juntemos, entonces nos juntamos ahí en un café, desayunamos, tomamos un café, y cuando terminamos el café que me estoy yendo, prendo el celular y tenían los mensajes de Ibar Ciñega, que me estaba buscando para invitarme a la selección. Que te había conocido acá en Chivas, Ibar en esa gestión. Exactamente, así que bueno, se armó y al otro día ya estaba viajando para la selección. Sí. Oye, Gato, cuando se da esta situación tan difícil con Rafa, tú la pasaste mal también. Sí, claro. ¿Cómo no? Sí, pero yo soy un creído de que estaba tranquilo, porque yo sé que Rafa es muy buena persona, que todo lo que él había generado como jugador estaba totalmente transparente, que no tiene necesidad de estar involucrándose y estaba tranquilo y yo más tranquilo todavía porque se ve alguien que no tenía por qué sospechar eran de mí. Así que bueno, nada, yo seguí trabajando, yo seguí metiéndole el pecho a las balas. Fue duro porque sí, la sociedad te castiga, porque piensan de que si van a la clínica te iba a atender alguien de ellos, ¿entendés? En vez de nosotros. Y nada que ver, la clínica siguió siendo la misma, no tenía nada que ver en nada, porque la clínica, la inversión de la clínica del primer peso hasta el último peso, y se demostró, fue plata totalmente bancarizada, transparente. O sea, ¿tuvieron que presentar recursos ante las autoridades gringas y todo eso? Todo, y nos cerraron las cuentas bancarias, todo. Ahora pasamos mal. O sea, hasta a ti te perjudicó en esa situación. Claro, sí, fue un madrazo muy fuerte. Pero bueno,
lo que no mata fortalece, ¿no? Sí, Así sí, que, sí. Me acuerdo que hubo alguna nota por ahí que saliste a reclamar porque se estaban haciendo suposiciones y demás. Me acuerdo perfectamente una nota en internet. Ahorita te recuerdo quién fue, que hablaste para reclamar por cómo le estaban dando el manejo a la situación. No, lo que pasa es que lo que a mí me enojaba era que el periodismo estaba plantado en la puerta de la clínica, donde estorbaban el paso de la gente con silla de rueda, con andadera, con muleta, y estaban buscando, yo sé que ustedes tienen que buscar la nota, y por ahí la nota era que eran cuestión de horas que nos cerraban la clínica, pero yo estaba tranquilo porque había sido algo que se había hablado de que la clínica nos iba a cerrar. Y lo otro que me molestaba mucho era que sacaban fotos de la clínica en Puerto Vallarta, que estaba cerrada, pero estaba cerrada hacía 3 años. Pero por otra cosa. Porque no, la verdad, no fue negocio y la cerramos, las cosas como son. Y le sacaban fotos y le decían, ya le cerraron la clínica a Marc y a Fossati y nada que ver. Entonces, eso es lo que me enojaba a mí, que la mala información con tal de vender. Porque ustedes tienen que informar, me queda claro, y muchas veces uno busca a ustedes para ver la nota y qué pasa. Pero que mal informen, eso no se vale. Cuando ya se tergiversa o incluso claro, sí. termina afectando. Es un tema de prestigio, como dices, se cerró porque el negocio no daba, pero no por una situación allegada a este tema, ¿no? No, y fue muchos años antes, claro. 2 años antes que se cerró, así que no había nada que ocultar ni nada, y la clínica nunca se cerró. Y te voy a decir más, después a los 4 años, cuando Rafa arregla todo el tema, todo, que fue publicidad, público y todo, hay gente que después de 4 años volvió a querer que le reconociera las sesiones que había dejado de hacer. Hacía 4 años. ¿Sabés cómo los eché? ¿En serio? Claro, porque hay gente que te castigó, que creyeron por cómo es la cosa. sociedad acá, ¿entendés? Nada más. Entonces, o sea, creyeron. Sí. Creyeron cualquier cosa. Sí. Y después, oye, pues yo dejé pagar y me faltaron 3 sesiones. Sí, claro. Después de 4 años. No. No, oye, que no, pues qué. Pasa. Así es, qué cosa. Pues eso fue duro. Nada fue fácil.